Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer el día de hoy una secuencia de lo que son las representaciones y de las ecuaciones lineales. Es decir, aquí ya tenemos lo que vamos a hacer el día de hoy, la representación gráfica de ecuaciones lineales, donde vamos a tener el siguiente ejercicio, lo que siempre hemos hecho de manera de poner valores arbitrarios en x, cuánto vale y finalmente la representación gráfica, ¿no? Todo esto dentro de lo que es LaTeX y utilizando el editor de TextStudio. Entonces me voy aquí a la parte de asistentes, inicio rápido, muy bien, le doy OK. Y entonces aquí lo que voy a agregar es la información del use package de Tix. Muy bien, y también voy a agregar el use package de Fancybox, lo que me va a permitir hacer esta pequeña representación. Listo. Entonces aquí lo que yo voy a agregar también es la siguiente información. Listo. Entonces aquí voy a hacer un entorno, un Beijing Center, y dentro de Beijing Center lo que voy a agregar es el comando de Shadow Box, es decir, una caja con sombra, large, y voy a poner representación gráfica. Ahora sí, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, le voy a poner F6 para compilar y F7 para visualizar. Listo, entonces ya tengo aquí la información. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es utilizar un entorno para el modo matemático, como va a ser un entorno Beijing, y voy a poner la parte de alineación, pero le voy a poner la parte de asterisco, es decir, si utilizo el primero me va a salir que cada línea se enumera. En este caso yo no quiero enumerar, entonces voy a poner esta información. Entonces listo, aquí lo que voy a poner que la ecuación es x menos 2y igual a 4. Listo, voy a darle F5 y compilo y visualizo la información. Entonces aquí para poder alinear, yo voy a poner aquí el ampersand, aquí la información, un doble backslash, es decir, control más enter. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Siempre lo que buscamos es despejar la parte de las y. Entonces voy a poner y ampersand, le voy a poner que esto va a ser igual. Entonces lo que voy a utilizar es una pequeña fracción, es decir, voy a utilizar la parte del defrag, y en el defrag lo que voy a decir es que voy a tener x menos 4 y lo que está multiplicando el 2 pasa a dividir. Entonces aquí lo pongo a dividir. Entonces esto voy a darle acá y finalmente aquí también pongo el ampersand, pongo igual. Entonces antes de hacer esto vamos a hacer lo siguiente para ver la información. Listo, voy a darle F6, F7. Entonces miren que aquí he permitido que se alinee con respecto al igual. Entonces yo puedo decir x dividido para 2 y 4 dividido para 2. ¿Con qué objetivo? Que me quede un medio x y 4 dividido para 2 sería a 2. Es decir, esto me va a quedar de la siguiente manera. Voy a darle lo siguiente, voy a darle y, voy a darle el ampersand, igual. Es decir, aquí voy a tener defrag, pero aquí va a ser solamente un medio de x, listo, de x, y finalmente 4 dividido para 2 a 2, entonces menos 2. Ahora F6, F7, y aquí ya tengo la información. Entonces aquí, esta es la ecuación de una recta, es decir, y igual a mx más b. Entonces m va a ser un medio, que quiere decir que es la parte de la pendiente. Listo, entonces lo siguiente que yo voy a hacer, ya tengo esta información, entonces lo que yo voy a poner es mi cuadro de valores. Listo. Muy bien, entonces aquí lo que voy a hacer es un entorno table. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es pegar esta información y yo tengo aquí un Beijing table, la parte del emplazamiento, recordando que esto es un entorno flotante y aquí con esto lo fijo, esté centrado. Le pongo aquí el título de este cuadro, va a ser valores de las variables. Aquí le pongo una pequeña separación, voy a decir esto de aquí lo voy a comentar para que vean. Entonces pongo un entorno tabular y le digo que voy a tener tres columnas, una columna para x, el valor para el despeje de la fórmula y para el valor para y. Y solamente esta información pues separada con unas barras verticales, listo. Entonces voy a la línea siguiente y le pongo en modo matemático la x con el signo dólar
Y aquí miren que no estoy utilizando defrag. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo aquí defrag? Entonces, si yo pongo aquí defrag, voy a darle esto. Tengo aquí la información, un medio, x menos 2 y el valor de y. Voy a darle F6, F7. Entonces miren, aquí tengo la información. Entonces miren que el título de valores de las variables está muy pegado con el encabezado, motivo por el cual le pongo un VSpace, un espacio vertical, con qué objetivo de que, miren, se separe, ¿sí? Entonces yo podría aquí de pronto quizás aumentar la información, el espaciado, y podría visualizar, listo, entonces muy bien. Pero miren que aquí está muy grande utilizando defrag. Es decir, aquí voy a utilizar simplemente el comando frag, que es el más adecuado para que no se haga muy grande el texto. Listo, y aquí tengo la información. Entonces, lo siguiente, es decir, voy aquí a la línea, voy a poner una línea horizontal, un H-line. Listo. Entonces, aquí lo que vengo es decir, reemplazar los valores, es decir, cuando x vale menos 2, aquí le pongo el ampersand, voy a copiar esta información, lo pego, el ampersand, listo, y entonces aquí yo reemplazo cuánto vale x, vale menos 2, entonces esto voy a poner con un paréntesis, entonces aquí como una buena práctica, es decir, paréntesis izquierdo y derecho, y aquí voy a decir que vale menos 2. Entonces aquí va el F6, F7, se va a imprimir la información. Entonces aquí tengo que el 2, con este 2 se va a simplificar, me queda 1. Entonces menos 1 y menos 2, pues efectivamente esto me va a quedar menos 3. Muy bien, doy acá otra línea. Ahora miren que la información está muy pegado, ¿sí?, entre el interlineado, es decir, la línea de la división. Entonces aquí voy a utilizar la siguiente función, es decir, renombrar un comando, renew command. Entonces aquí le voy a poner array stretch y entonces esta separación va a ser de 1.5 y vamos a observar cómo esto se va a separar. ¿Sí? Entonces miren, ya no queda tan muy estrecha la información, entonces ya he asegurado la información que esté separada. Entonces listo, lo que yo voy a hacer es copiar esta línea, lo voy a poner aquí y voy a poner acá. Pero cuando x vale 0, cuando x vale 2, entonces aquí pongo el valor 0 y aquí pongo 2, F6, F7. Listo, entonces aquí pues como se hace 0, aquí el valor es menos 2. Y aquí esto se simplifica, queda 1 positivo y menos 1, pues, 1 y menos 2, pues me va a quedar menos 1. Listo, entonces la información me queda de esta manera. Entonces ya tengo los valores arbitrarios que yo ponía para x y para y para poder graficar. ¿Listo? Listo, ahora entonces lo que yo voy a hacer ahora es abrir otro entorno, pero ahora sí ya para graficar. Entonces esto utilizo un Beijing, figura, el emplazamiento, o sea, la ubicación, que se quede como H, la parte de que quede centrado, es decir, backslash centering. Listo, entonces aquí damos a la línea siguiente y en la línea siguiente lo que vamos a hacer es abrir un Beijing, un entorno text picture ya. Listo, entonces aquí ya empezamos a dibujar, pero muy bien. Dentro de los otros tutoriales que he presentado había generado gráficos, solamente gráficos, pero de pronto ya es un trabajo que ya tengo que yo poner de pronto, miren, cuadro, figura, y viene el problema de que cuando yo ponía las flechitas, es decir, los argumentos de la flecha izquierda, derecha, estoy trabajando en este momento con el Babel Spanish, es decir, me puede crear conflicto. Para lo cual vamos a utilizar lo siguiente. Antes de entrar al entorno, es decir, antes de entrar al entorno voy a poner el siguiente comando, select lenguaje. Entonces aquí le voy a poner, voy a seleccionar el inglés para que ingrese al ambiente y después de dibujar, después de terminar el entorno text picture, le voy a decir que seleccione otra vez el Spanish.
con eso yo resuelvo la información de los datos, es decir, vamos a ver cómo nos queda aquí. Listo, entonces yo aquí voy a proceder a graficar ya un eje. Listo, entonces aquí miren, aquí yo tengo esta información. Miren, si lo pongo así como está, ya ingresando el lenguaje de inglés y luego el español, no me va a generar ningún error. Es decir, voy aquí, tengo aquí el eje que va desde menos 3,5 a 3,5 positivo y el eje de las Y pues 0. Y finalmente me va a poner en el nodo del lado derecho que se va a denominar el eje X. Listo, F6, F7. Entonces miren, pero ¿qué sucedería? Voy a quitar esto. Bueno, no voy a quitar, voy a comentar esto y esto que está aquí. Una vez comentado, miren aquí los argumentos que tengo, es decir, tengo la parte de la flecha para ambos lados. Entonces voy a darle F6 y F7. Entonces miren, me va a generar un error porque yo aquí tengo mi preámbulo, el use package Babel Spanish, ¿no? Entonces aquí esto me permite poder manejar normalmente todos los argumentos y no me va a provocar ni un error. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a agregar el siguiente eje que va a ser el de las Y. Entonces agrego el siguiente y le digo que esto va... pero miren también algo en particular. Siempre hemos estado utilizando ultratick, verytick, semitick. Aquí voy a utilizar un argumento nuevo que es el ancho de la línea, ¿no? Line width. Dentro de las unidades de longitud puede ser milímetros, puntos, dependiendo de la información puede ser pulgadas. En este caso le digo 0.5. Ese es line width, es decir que 0.5. Entonces aquí va desde y menos 5 hasta 1.5 porque aquí tengo la información. ¿Sí? Es decir, solo utilizo una parte, no es muy grande la recta que voy a dibujar. Entonces vale F5. Listo, aquí ya tengo la información. Entonces uno de los puntos que yo debo hacer siempre es poner el grid primero para que no se vaya a sobreponer. Listo, entonces aquí lo que voy a es agregar el grid. Entonces le digo al grid que sea línea entrecortada de color gris al 20%. ¿Sí? Al 20% para que sea lo bastante no muy fuerte, porque lo que yo quiero que resalte es la información. Entonces aquí le digo que va de menos 3, es decir, del punto izquierdo inferior, es decir, menos 3, menos 4, al punto derecho superior, de esquina a esquina. Listo, entonces le voy a dar F6, F7 y ahí yo ya voy a refrescar. Miren, ahí ya tengo los ejes y la cuadrícula. Muy bien, lo siguiente que yo voy a hacer es dibujar ya prácticamente mi recta y para eso voy a utilizar el punto desde menos 2 a menos 3 y de 2 a menos 1 y ahí también voy a agregar la información de la ecuación. Muy bien, entonces aquí lo que voy es a pegar esta información y yo tengo aquí que voy a dibujar en este caso mi recta de que sea de color rojo, el line width que sea 0.7, un poquito más grueso, y aquí utilizo la coordenada de menos 2 a menos 3 y de 2 a menos 1 y al final le aplico un nodo. El nodo me sirve, aquí le digo que escriba al lado derecho y que va a escribir es y de frac 1/2 de x, es decir, mi ecuación que está aquí. Listo, entonces voy a darle F5. Entonces aquí ya tengo la representación de mi recta con su ecuación. Listo. Entonces voy a seguir agregando los demás argumentos. Muy bien, entonces aquí de una vez voy a agregar los demás argumentos del gráfico para irlos explicando. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a comentar todo lo que está aquí para irlo agregando. Listo. Entonces lo que aquí estoy utilizando un for each para poder generar los valores de las rotulaciones del eje. Perdón, F5. Entonces con esto le estoy indicando que va este nombre de la variable, ¿sí? Le pongo X para identificarlo, pero este nombre puede ser cualquier objeto. Es decir, si a mí se me ocurre ponerle de pronto edu, y es decir, a todo esto de aquí le pongo edu, donde está la variable, miren, y finalmente acá también edu. Voy a darle nuevamente F5, ¿sí? Y miren que no genera ningún problema. Entonces voy a dejarlo mejor con la información como está mi identificador de X
Listo, le voy a dar F6 y F7 para poder terminar la información. Listo. Entonces aquí yo tengo lo siguiente, es decir, voy a hacer la rotulación para el eje de las Y. Entonces aquí simplemente lo que hago es la rotulación de menos 4 a menos 1. Ya no está 0 porque no se va a sobremontar la información. Listo, entonces yo aquí ya tengo estos datos. Y listo, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Es decir, lo siguiente que voy a hacer es a graficar la siguiente información que tiene que ver, es decir, con los puntos, ¿no? Es decir, para yo hacer referencia a los puntos que digo, que se dibuje, que el relleno fill sea de color gris, el draw es prácticamente el borde, entonces para fijarme, el borde lo voy a poner de pronto un green que es bastante fuerte. Miren, voy a darle F5 y este tiene que ver con el borde, es decir, yo quiero hacer un punto, lo voy a hacer que también sea de color gris. Pongo la coordenada menos 2 menos 3, le digo que se haga un círculo y aquí viene el círculo, viene el diámetro. Entonces, es decir, el radio es de 0.8 milímetros, ¿no? Algo sumamente pequeño. Y que en el nodo me ponga, ¿sí? Del lado izquierdo, abajo izquierdo, y de acuerdo a un tamaño de letra pequeño, scratch size, es decir, si yo le quito esto, miren, la información se va a hacer muy grande. Entonces, miren que esto está más grande que las propias numeraciones y más grande incluso que la ecuación. Entonces voy a poner control Z. Entonces script size lo que me permite es que esta información sea más pequeña. Entonces lo mismo voy a hacer con el otro punto que es 2 menos 1. Entonces aquí le digo que sea en la parte superior izquierda. Por eso está aquí en el nodo. Me dice above y left, es decir, arriba izquierda. Y también aquí pongo las coordenadas. Y listo. Entonces yo había mencionado que el coeficiente que acompaña a la X es la pendiente. Entonces aquí tengo un medio. Entonces yo puedo observar, miren, esta parte, puedo decir de pronto que me sale para poder representar esta sección de la recta. Es decir, la pendiente, la M, que es la tangente, es decir, lado opuesto 1, sobre el lado adyacente 2. Es decir, aquí tengo una unidad y aquí tengo dos unidades. Para lo cual voy a hacerlo de la siguiente manera. Entonces aquí yo tengo los valores que vendrían a ser los de la tangente. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es simplemente poner la información para poder identificar y tener mayor entendimiento acerca de las ecuaciones y su pendiente. ¿Listo? Entonces acá también lo que le he puesto es un tamaño pequeño. Entonces aquí está el valor de 2 y 1. Entonces aquí yo tengo un medio que viene siendo el coeficiente y viene siendo la pendiente de esta ecuación lineal. Listo. Entonces espero que esto nos sirva de insumo para poder hacer la representación de una ecuación lineal sobre el plano cartesiano. Listo, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por revisar esta información.